7:17 minutos, continuamos con más de Primera Página. Hoy vamos a tener como invitado a Guido Gaxoli, es periodista y analista político italiano, está con nosotros conectado a esta hora desde Roma. Abordamos la crisis migratoria que vive Lampedusa. La semana pasada fueron más de 7.000 migrantes los que llegaron a esta isla sureña del país y es el equivalente al número total de los habitantes. Buenos días, Guido, ¿cómo está? Buenos días, bien, bienvenidos, porque la crisis de Lampedusa hace 20 años que está, o sea, cada día pasa más o menos lo mismo desde hace 20 años. Lo que pasa es que antes salían de la costa de Libia, un país anarquizado debido a las maniobras muy equivocadas que hizo Sarkozy y que terminaron con la caída de Gaddafi. Y ahora los inmigrantes que son manejados por mafias criminales, este es un tráfico totalmente ilegal, llegan de la costa de Tunisia sin pasaporte, pero con el iPhone en la mano. Esta es la cosa que sorprende. Sí, Guido, precisamente ayer se reunían la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, allí en Lampedusa, ante cientos de personas también que se reunían en protesta a la llegada masiva de estos migrantes. ¿Por qué cree que esta situación en este momento está marcando un punto de inflexión y qué impacto está teniendo, según palabras de Meloni, el brutal negocio del tráfico ilícito de migrantes en situación irregular y las peligrosas rutas que tienen como destino por el Mediterráneo hacia los países de la Unión Europea? Hay que decir dos cosas. En primer lugar, que la visita de ayer de von der Leyen y Meloni a Lampedusa ha sido un asunto totalmente mediático y nada más. Y la demostración está que los lugares que ellas frecuentaron en la pequeña isla de Lampedusa estaban limpios, parecía estar en Suiza. Okay. Entonces era, digamos así, bastante un set de cine preparado. Secundariamente, otra cosa que hay que decir es que hace 2 años, cuando estaba en plena campaña, Meloni había prometido bajar este fenómeno, que luego, que le repito, hace 20 años, que sigue todos los sagrados días, okay, y cuando ella vino, o sea, desde que ella ocupó el lugar de primer ministro, se ha registrado un récord de llegadas. Y von der Leyen está haciendo lo mismo, porque por un lado, a palabras, dice que la Unión Europea se tiene que ocupar del asunto, y por el otro, quién sabe por qué, los países europeos cierran todas las puertas a este flujo. O sea, Italia es la única nación que la tiene abierta, y eso es porque prácticamente hace años que la ex izquierda italiana, que ahora es un partido verdaderamente muy radical chic, que de izquierda no tiene absolutamente nada, está protegiendo ese tráfico. Debo repetirlo, es un tráfico totalmente ilegal. O sea, si vamos a comparar la inmigración que hubo, por ejemplo, en países como la Argentina, desde 1919 hasta el 1953, una inmigración perfecta, organizada, también en épocas donde había ni internet ni otros medios, y la comparamos con este fenómeno, hay que decir que este fenómeno es una invasión también, porque, le vuelvo a repetir, es un fenómeno totalmente maniobrado por mafias criminales, a los cuales los pasajeros pagan entre 1.500 y 5.000 euros, y para hacerse esclavo de estas agrupaciones, que luego prácticamente le brindan trabajo esclavo en Italia o en Europa. O sea, es bastante común encontrarse con estas personas o perdidos en la calle de Italia sin hacer absolutamente nada, o en refugios que son verdaderamente súper mal organizados por ONG que reciben guita, y después se descubre que también estos lugares están en la mano de la mafia, o por autoridades que cuando se mueven llegan a ser criticadas por los mismos países que pero luego cierran sus fronteras. Claro, Entonces, Guido.
el problema es gravísimo. Ahora, ¿cuáles se prevén sean los efectos que tenga este plan de emergencia aprobado ayer por la Unión Europea para ayudar a Italia? Mira, se han aprobado ya 4 planes en estos últimos 20 años. ¿Han funcionado? No. La única forma es de patrullar, vuelvo a repetirlo, patrullar todo con barcos, con la flota militar de la Marina y terminar de una vez por todas, porque le vuelvo a repetir, acá es un tráfico de esclavos. Ahora, pero con esa medida que usted menciona también entra en juego el respeto a los derechos humanos que muchas veces es cuestionado por diferentes organizaciones. ¿Se cumple el debido proceso cuando se actúa de esa forma? El debido proceso se cumple, cioè hay respeto por esta gente, se le brinda un sueldo básico para poder empezar, pero bueno, permanecen luego encerrados ahí y cuando se escapan, porque para tener la autorización a operar tienen que mostrar el pasaporte y decir que vinieron a hacer acá, y vuelvo a repetir, le estamos hablando de un tráfico completamente ilegal, o sea, es una cosa, es un proceso sin fin que amenaza muchísimo con transformarse en lo que es actualmente, o sea, una invasión sin ningún tipo de control que es dañina tanto por las personas que son esclavos de esas organizaciones y tanto por los países que los hospitan, porque hay un dato que es inconfutable. Italia está cruzando la peor crisis luego del posguerra, con alrededor de 11 millones de personas que van a pasar de la clase media a la clase pobre y no hay prácticamente laburo, y cuando hay la hora se paga alrededor de 3-4 euros. Estoy hablando de trabajos especializados. Guido, entonces, ¿ve una solución cercana a esta situación? Disculpame, es como querer poner en una Fiat 600 70 personas, te entran 4 y luego no hay más lugar. ¿Ve una solución cercana a esta situación, ya para finalizar? La solución más cercana es bloquear ese tráfico y tratar de regularizar de una vez por todas, vuelvo a repetirlo. Hay el ejemplo, como le dije antes, de Argentina, que recibió a 6 millones de personas, o sea, no 7.000, 6 millones de personas desde 1919 hasta 1953, regularizando el procedimiento y lamentablemente organizar una migración regular hasta ahora no ha sido pensado ni de Italia, tampoco por la Unión Europea. Y entonces sigue este tráfico. O sea, es un problema que al momento no tiene solución, porque por un lado hay la desesperación de gente que cree de irse a una especie de paraíso terrenal y no a la sucursal del infierno que después es. Esto es el problema. Muchísimas gracias, Guido, por acompañarnos en esta oportunidad para hablar sobre esta crisis migratoria que se vive en la isla sureña italiana Lampedusa. La primera ministra Meloni ha dicho, los inmigrantes no solucionan el declive demográfico, invirtamos en la familia. Gracias por acompañarnos, Guido. Gracias a ustedes y un gran arrivederci desde la bella Roma. Guido Gaxoli está ahora con nosotros desde Roma, Italia, analista político y periodista. Vamos a hacer la pausa, 7:26 minutos, a la vuelta más de Primera Página.